Hoy tenemos un montón de entrevistas Un que montón. también tienen que ver con el federalismo, con la inclusión, con el ejercicio efectivo de los derechos. Y vamos a empezar con Massimiliano Pisani. Es politólogo de la UBA y maestrando en políticas públicas. Cuenta con experiencia en gestión pública, análisis político y articulación institucional, habiéndose desempeñado en la jefatura de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Ministerio del Interior de la Nación. Actualmente se desempeña en el área de relaciones gubernamentales de Argentinos por la Educación, donde trabaja en el vínculo con actores políticos y en el seguimiento y posicionamiento de agendas educativas. Y viene por Argentinos por la Educación. Un honor tenerte con nosotros, Masi. Muchas gracias a ustedes, un placer estar Tremendo acá. se ve. Sí, me tiraron ahí toda la chapa. No, pero bien, bien. No bien. terminaba más. No, Dije, tráigame un vaso de agua. Porque No pasa joven. nada, no pasa nada. Y tiene mucha trayectoria allá también. Un gusto estar con ustedes para charlar un ratito de educación. Mira, tenemos muchas preguntas para hacerte. Estuvimos Las que viendo quieran. informes que ha sacado Argentinos por la Educación que son muy interesantes y que de verdad que atraviesan a todo el país por igual. Una de las cosas que vimos mucho es el miedo al futuro, que reportaron en uno de los últimos informes que tenía que ver con los adolescentes, ¿no? ¿Cómo imaginan los adolescentes su futuro laboral? La conclusión es que más de la mitad, el 52% de los alumnos de 15 años en Argentina no logra representarse en una ocupación laboral y además sufre de mucha ansiedad por la incertidumbre que esto les representa. ¿Querés contarnos un poquito de qué se trata y por qué un índice tan alto? Sí, bueno, este informe surge a partir de un trabajo que hacemos en Argentinos por la Educación. Estábamos charlando un poco detrás de cámara. Detrás La de idea cámara, siempre que tenemos en Argentinos es poner en agenda la educación a partir de los datos, a partir de los informes que hacemos cada 15 días. Tenemos distintos tipos de informes. En este caso surge de un informe que hicimos a partir del cuestionario complementario que se hace en las pruebas PISA. Para quien no sabe, las pruebas PISA son esas pruebas estandarizadas internacionales, donde lo que se hace es medir un poco los resultados de aprendizaje de los chicos, pero además se les hacen algunas preguntas que son súper interesantes para entender un poquito más qué es lo que está pasando adentro de las aulas y demás. Esta pregunta se las hacen a los chicos de 15 años y básicamente lo que se les pregunta a los chicos es qué es lo que quieren hacer cuando terminen la secundaria, en dónde se imaginan dentro de 15 años. Entonces una proyección futura. Y ahí lo alarmante yo creo que no es solo el dato que vos citabas de que tenemos un 52% de chicos reportando incertidumbre, sino el crecimiento que se dio en los últimos 4 años a esta parte, porque ahí vemos un crecimiento de casi 30 puntos porcentuales, es casi el doble el nivel de incertidumbre que aumentó en los chicos, que genera, digamos, algunos problemas con otras cuestiones que ahora si quieren charlamos, pero que nosotros también venimos viendo de Argentinos por la Educación, insistiendo, y que se vincula con esas cuestiones, como por ejemplo el tema de la calidad de los aprendizajes. Pero para volver un poco a la pregunta, yo creo que ahí el factor fundamental de la incertidumbre o el eje donde hay que mirar es por qué los chicos tienen ese nivel de incertidumbre en este momento, y si quieren ahora podemos charlar un poquito de eso. No, yo me quedo con lo del nivel de incertidumbre y a mí me pasa, ¿entendés? O sea, no me imagino a los chicos de hoy. Si yo, Valeria Ayala, que tengo 39, me quemé ya acá, tengo incertidumbre sobre el futuro, digo, porque tiene que ver con un montón de cuestiones, la cuestión macroeconómica del país, la cuestión de los trabajos del futuro también. Creo que la abogacía también ha quedado atrás como carrera tradicional. Entonces, si como yo, como abogada, a veces pienso en que hay que reconvertirse y que es necesario, me imagino a los chicos a esta altura tratando de salir al mercado laboral, la incertidumbre que se deben encontrar por todo el escenario. No sé qué ves vos frente a todo eso. ¿Cuáles son tus recomendaciones también? Total, no, creo muy de acuerdo con estas dos cosas que nombrabas al pasar. De hecho, para mí son dos de los factores explicativos que explican el fenómeno global, porque yo creo que hay dos cuestiones tal vez a gran escala que uno puede ver como explicando este fenómeno, que no solo pasa en Argentina, porque lo que nos permiten estas pruebas, por ejemplo, es ver qué pasa en otros países del mundo. Y ahí vemos que, por ejemplo, el resto de países que componen la prueba, que son países de la OCDE o países de Latinoamérica, tienen promedios elevados. Igualmente en Argentina siempre somos campeones del mundo en todo, entonces en Latinoamérica somos de los primeros junto con Panamá que tenemos mayores índices de incertidumbre, pero ahí yo creo que hay dos cuestiones fundamentalmente. Una, si se quiere, es la pandemia, para mí es un factor fundamental porque entre una prueba y la otra pasó la pandemia y es un factor explicativo que está bueno tener en cuenta y que es esperable, digamos, ¿no? Antes de la pandemia tal vez teníamos un poco más organizadas nuestras vidas, después de la pandemia Se cambiaron los paradigmas. Bueno, Todo. hay cosas que cambiaron Trabajo mucho. remoto, un montón de cuestiones. Imagino que eso también puede afectar mucho el nivel de certidumbre que uno puede tener sobre su futuro. Y el segundo factor, mencionabas vos un poco ahí al pasar, yo creo que tiene que ver con las cuestiones tecnológicas, ¿no? Inteligencia artificial, con el desarrollo tecnológico, los cambios abruptos temporales que se vienen dando.
yo siempre en estas notas vengo dando un ejemplo, pero porque también a raíz mucho de charlar con la comunidad educativa, algo que nosotros vemos es, no sé, hace 5 años atrás estábamos diciendo todos, bueno, necesitamos programadores, hay que meterle a que los chicos se formen en ese sentido. Hoy hablas con cualquier empresario tecnológico y te dice lo de los programadores está resuelto con la inteligencia artificial. Claro. Entonces, ahí hay un factor que yo creo que toma mucha relevancia para pensar por qué los chicos tienen tanta incertidumbre por su presente. Después hay factores nacionales, ¿no? Sí. Que para mí son un poco más locales, que eso explica para mí un poco por qué estamos por encima de la media, porque esto otro lo vemos en todas partes del mundo, pero en Argentina, de nuevo, tenemos algunas cuestiones más vinculadas, que ahí yo puedo mencionar y si quieren ahí lo charlamos, pero cuestiones vinculadas al aprendizaje, que ahora les cuento si quieren algunos datos sobre eso que nos alarman, y después la cuestión más bien vinculada al factor económico, ¿no? Cuando se le pregunta a los chicos sobre su situación y sobre su nivel de incertidumbre, también lo que veíamos es que el 60% de los chicos les preocupaba no poder desarrollar su futuro por miedo a la incertidumbre económica, a no contar con la plata, por decirlo de alguna manera simple, para poder desarrollar su futuro. Entonces hay factores ahí. Todo lo que mencionás está buenísimo porque creo que es multicausal. Total. Esta incertidumbre, pero también, primero, varias cosas que dijiste. Esto de que se aumentó la cantidad de incertidumbre en pocos años con un porcentaje bastante mayor. Hablaste de un 30% más, es un montón. Muchísimo, sí. Pero 30 además puntos. también creo en dos cosas más que me gustaría si vos podrías ampliar. Una que tiene que ver con los contextos. Es como si el contexto en general, no solamente el económico, sino los nuevos desafíos de inserción laboral, son arenas movedizas que nadie puede determinar muy bien cuál es el futuro. Sabemos que hay un futuro distinto, pero no se puede determinar cómo abordar ese futuro. Todos están intuyendo más que a ciencia cierta confirmándolo. Pero también esto de la educación, muchas veces vemos los adolescentes y jóvenes que están en estos sistemas educativos plantean cuánto me sirve la educación para los desafíos laborales o para el mercado laboral que hoy en día está vigente, y ahí también aparece una brecha entre Total. la preparación, el aprendizaje y la demanda laboral cuando uno termina todo ese ciclo, ¿no? Bueno, dijiste un montón de cosas, tengo un montón de ideas sueltas, pero en primer lugar yo creo que es importante seguir dándole el valor al estudio, el valor a la escuela. Nosotros hablamos mucho y en algún sentido somos muy críticos de cómo viene el sistema educativo cayendo, principalmente lo que tiene que ver con la calidad de los aprendizajes, pero a pesar de eso sigue habiendo un valor muy importante en ir a la escuela, en formarse, en los aprendizajes fundamentales. Hace poco lanzamos una campaña que se llama Estar en la escuela importa, un poco Argentina a la escuela, ese hashtag en realidad, un poco porque veíamos, por ejemplo, que otra cosa que viene pasando es que viene creciendo mucho el ausentismo estudiantil, ¿no? Sí. Hay datos que tenemos de algunas jurisdicciones que vemos que tenemos a los chicos faltando más de 30 días, más de un mes, porque 20 días hábiles sería un mes, más de un mes por distintos factores, pero faltando a la escuela. Un factor ahí que cuando se les pregunta a los chicos, bueno, ¿por qué faltan? Uno de los principales motivos que aparecía y nos llamaba mucho la atención era porque no tenía ganas de ir a la escuela, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar. Sí. ¿Cómo haces para retener? Porque en el mundo moderno, con el celular, hoy los chicos, vamos a decir la verdad, también están consumiendo, se educan de alguna manera, a veces mal, a veces bien, pero digo, este modelo tradicional del profesor o de la maestra con los chicos en el aula también está en crisis. Y me imagino que ahora, con el estímulo que tienen los chicos, ya se imaginan otro mundo. Sí. Y la respuesta que te dan no me parece tan alocada. No, No totalmente. faltamos porque no tenía ganas de venir y estudiar. Sí. Ahí también lo raro es qué rol ejercen quienes están a cargo de la responsabilidad parental, porque digo, Total. antes nosotros no podíamos decir no tengo ganas de ir, es más, era parte de la construcción del carácter y de la conducta, pero también cómo se va debilitando lo que tiene que ver con el aprendizaje por las tecnologías. Sí. 100%, bueno, muchas cosas también de nuevo, pero citando esto último que vos decías, hay una doble responsabilidad. Por un lado, obviamente, de a ver cómo hacemos más atractiva la escuela, yo creo que hay un componente de cómo nos ponemos a pensar eso en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de celulares, redes sociales. Cito un dato ahí al voleo, pero porque en esto de ser campeones del mundo, Argentina sale en una pregunta que se hace en las pruebas PISA también primera en distracción con el celular en el aula. Ah, mira. De 180 países que componen la prueba, salimos primeros en términos de distracción. Usamos el celular igual que la media, pero los mismos chicos reportan
que son los que más se distraen dentro del aula por el uso del Claro. celular. Entonces, bueno, ahí hay un factor de ver cómo hacemos en este momento para hacer una escuela más atractiva, vinculada a una ciudadanía digital, que puedan trabajar, que tengan los contenidos correspondientes, que haya buena formación docente. Tiempos reales es difícil desarrollar esto, pero hay muchísimo laburo para hacer. Y por otro lado, hay algo de la flexibilización también, del rol de la familia, lo que vos decías también vinculado a la cuestión de la autoridad, que juega un papel importante ahí y que para nosotros es importante, y por eso cuando lanzamos esta campaña hicimos un poco un llamado a toda la comunidad educativa, a las familias, a los gobiernos, a todo el mundo, porque hay una responsabilidad colectiva, porque puede pasar, vamos a suponer que el chico diga, no tengo ganas de ir a la escuela. Lo que creo que tampoco pueda pasar es que ante esa demanda haya una flexibilización y decirle Claro. no vas. O llueve acá en la ciudad de Buenos Aires y tenemos a 3 cuadras la escuela, está asfaltada y no vas a la escuela. O adelantamos las vacaciones. Bueno, hay algunas cuestiones vinculadas al valor de la escuela y al rol de la familia que juegan un rol importante. Y lo último que quería decir un poco vinculado a esto que charlábamos, yo creo que hay un factor importante y desde Argentinos por la Educación diría que es como uno de los temas en los que trabajamos mucho. De hecho, la campaña anterior a este ausentismo fue por el tema alfabetización, que es la calidad de los aprendizajes. Tiro un par de datos de algunos informes nuestros, pero como para dar cuenta de eso. En Argentina tenemos a chicos de tercer grado, 1 de cada 2 chicos con problemas de comprensión lectora. Es decir, nosotros mira. decimos simple con problemas para entender lo que leen, Claro. ¿no? Tenemos a los chicos llegando con 15 años a solamente 1 de cada 4 resolviendo una regla de 3 simple, algo súper básico, elemental. Solamente 10 de cada 100 chicos llegan al final de la secundaria en tiempo, es decir, sin repetir, sin abandonar, y en forma, es decir, con los conocimientos mínimos en lengua y matemática, no estamos diciendo algo muy alocado. Y no solo es malo ese dato de 10 de cada 100, que es un montón, o sea, son muy pocos los chicos, sino que venimos en caída. Nosotros cuando hicimos este informe por primera vez, que es un índice que armamos nosotros, un índice de resultados escolares, eran 16 de cada 100 chicos y decíamos, este dato es terrible. Lo hicimos 2 años después, era 13, lo volvimos a hacer el año pasado y eran 10 de cada 100. Wow. Entonces, ahí hay un factor fundamental que nosotros entendemos que tenemos que mejorar mucho, que es qué tipo de calidad de aprendizaje le estamos brindando a los chicos, y eso yo creo que se asocia al resto de cuestiones, ¿no? Citaba el otro día también una nota que me decían es, si un chico llega a los 15 años con estos problemas que estamos hablando, ¿cómo se va a imaginar una proyección futura pudiendo desarrollar una carrera como abogado, como ingeniero? No, ¿no? Si no pueden tener comprensión básica de texto, si no puede hacer una regla de 3 simple, hay un factor ahí que influye, que es que los chicos tengan las herramientas, porque también vinculado, bueno, a esto que estamos ahora, la marcha universitaria mañana y demás. Sí, mañana. Sí, que la Nosotros- vamos a hablar hoy a ahora lo sí. largo del programa porque nos parece algo muy importante Obvio, y obvio. que hace justamente foco en lo que vos venís diciendo, ¿no? Total, nosotros insistimos mucho en la educación obligatoria porque creemos que es el paso previo también, porque si Sí, los chicos sí, no, sí, no sí. llegan al final de la secundaria en tiempo y forma, va a ser muy difícil que desarrollen Obvio. una vida universitaria, Total. un terciario. Pero ahí, por ejemplo, hay un dato que tenemos de un informe nuestro que cuando se le pregunta a los chicos también finalizando la secundaria qué quieren hacer en el futuro, 8 de cada 10 chicos te dice que quieren seguir estudiando, algunos estudiar y trabajar, pero estudiar o estudiar solo o estudiar y trabajar es el 80% de los chicos. Lo que nos resultaba sorprendente es que cuando íbamos a ver efectivamente cuántos de esos chicos efectivamente estaban estudiando o en un sector terciario o universitario, y estoy diciendo ni siquiera rendir el primer parcial, estoy diciendo ir a anotarse, Sí, ¿viste? sí, Claro, sí, sí. Veíamos que la mitad de los chicos lo estaba haciendo. Entonces hay una diferencia entre la expectativa y la realidad, donde hay un montón de componentes, pero uno de ellos creo yo que es que los chicos tengan las herramientas también, porque si no va a ser muy difícil enfrentarse a un sistema universitario y un sistema terciario si no tienen problemas o si tienen problemas de comprensión lectora de matemáticas, Sí, ¿no? sí, claro. Más sí, para cerrar, porque estamos muy sobre la hora, pero nos Sí. parece súper interesante porque además dejaste un abanico de datos Y de y temas así, encuestas. Sí, 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 un sí. montón. No, pero Ponele. está bueno para que la gente también después haga doble clic, Pueden vaya a agarrar, Argentinos por la obvio. Educación y pueda Bueno. también leer los informes que son más que interesantes y Ujú. además son una radiografía de la realidad. Yo sé que hay muchas cuestiones para las cuales hay que abordar para mejorar la educación, pero ¿nos podés mencionar una en un minuto que vos creas que es realmente esencial para por lo menos arrancar a pensar la educación del siglo XXI? Buenísima. Difícil reducirla a una. Nosotros, de hecho, hicimos un trabajo en Argentinos por la Educación que en vez de una son 10. Hicimos un trabajo de juntarnos con un montón de actores, juntamos a referentes técnicos, políticos, de todos los horizontes políticos, por decirlo de una manera, de la izquierda hacia la derecha, académicos y demás, y armamos una agenda de 10 prioridades, y dentro de esas 10 prioridades hicimos hasta incluso un trabajo de que haya propuestas, de ponernos de acuerdo con el diagnóstico, pero también con las propuestas. Y voy a responder un poco esto que me decías, citando un poco de
tres de nuestros principales, si se quiere, o de las prioridades que estamos, valga la redundancia, priorizando. Una de ellas es los aprendizajes fundamentales que hablábamos antes, y ahí, por ejemplo, un factor fundamental tiene que ver con la cuestión docente en todo su sentido, que habla desde que las condiciones salariales de los docentes sean buenas, pero también de jerarquizar el rol docente, de valorarlo, y de que los docentes también tengan las herramientas, de que tengan un buen proceso de formación, ¿no? A partir de la alfabetización se ha empezado a hacer mucho trabajo, por ejemplo, específicamente en esta área. Eso me parece importante. Otro tema fundamental. Me dijiste uno, voy a hacer trampa, voy a contar Vas a hacer tres, dos. pero le vas a tener que meter dos. Sistemas de información, que es otro factor fundamental. Nosotros en Argentinos por la Educación hacemos informes y siempre lo que decimos es que lo que no medimos no lo mejoramos. Intentamos mejorar la conversación pública en ese sentido, pero por ejemplo, con toda esta cuestión vinculada al ausentismo y demás, hay jurisdicciones que no saben cuántos chicos tienen, por qué falta el chico, por qué va, por qué no viene. Bueno, contar con mejores sistemas de información para la gestión, todos los que pasamos por el Estado, por la función pública, sabemos que es un requisito fundamental para tomar decisiones, porque si no tomamos decisiones a ciegas. Y después podría citar algunas vinculadas a la cuestión docente, a la cuestión del financiamiento. Teníamos una ley de financiamiento en Argentina que por más buena que podía estar, 6% como un requisito de 6% del PBI para la educación, se incumplía, venían aumentos, hubo aumentos, pero vemos que solamente se cumplió 2 años de su sanción en 2006. Bueno, contar con los recursos necesarios también me parece que es un factor fundamental, y también hacer una inversión eficiente, ¿no? Porque una cosa es contar con una caja de recursos, y también lo que vimos en Argentina es teníamos recursos en algún momento y veníamos decreciendo, veníamos muy estancados en términos de resultados, por ejemplo, en aprendizajes fundamentales. Cito este último dato. En Argentina, a fines de los 90, éramos de los primeros en términos de cómo salíamos en estas pruebas, las pruebas PISA. Íbamos por debajo de Cuba, pero por ahí, siempre a principio de tabla. Ahora estamos por debajo de mitad de tabla, abajo de países como Guatemala, Honduras, El Salvador. Bueno, hay que hacer un trabajo grande para volver a recomponer eso, ¿no? Gracias, Masi, porque lo hiciste en tiempo récord. Sí. Sigan en Argentinos por la Educación, hay un montón de informes que todo el tiempo se van actualizando, porque está bueno esto que él dijo de construir a un mejor debate público con datos, porque el dato mata el relato.